El viaje que iniciamos es un viaje en la memoria y en el tiempo. 55 años atrás. En el sector cordillerano de Ñuble, un horrendo crimen remeció al país, a tal punto que hasta hoy se habla de su autor. Nahuel Toro no es ni un pueblo ni un villorrio, son apenas un puñado de casas que recuerdan que esto fue un fundo posteriormente parcelado. Saltó a la historia de nuestro país en 1960 por culpa de Jorge del Carmen Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro. Un hombre sin Dios ni ley que mató de manera cruel e inhumana a una mujer y sus 5 hijos, que huyó, que fue detenido y juzgado en estas tierras, y que marca la historia de redención, perdón y ajusticiamiento más increíble e inolvidable en la historia criminal chilena. Fue inmortalizada además en una película considerada como las más grandes de nuestro cine. Desde la madrugada, decenas de personas han permanecido aquí en el puente de Nahuel Toro, esperando la llegada del juez, de autoridades policiales y de investigaciones, quienes, acompañados del criminal confeso Jorge Valenzuela Torres, más conocido como el Chacal de Nahuel Toro, procederán a la reconstitución de este horrible hecho de sangre que ha conmovido a la ciudadanía y deja un saldo de 6 víctimas inocentes. Un empleado llegó muy asustado a decirme que había una señora muerta y una guagua. Llamamos a Carabineros, pidieron la orden a Chillán para levantar los cadáveres. Primero habíamos ido a San Carlos, no pertenecía, fuimos al otro lado. Y levantaron los cadáveres, fin, una guagua y una señora. La guagua más o menos de unos 2 meses. La mujer de unos 50 años. Ezequiel Dinamarca, dueño del Fundo Chacayal, fue quien, 6 días después de los asesinatos, encontró los cuerpos de la mujer y sus 5 hijos. Un bebé de 7 meses de vida y 4 niñas, cuyas edades fluctuaban entre los 4 y los 10 años. Al día siguiente encontramos que había mucha ropa de niñitas, mucha ropa, entonces no podía ser una guagua y una señora, ¿no? Entonces yo salía, como acostumbre, andar a recorrer el campo. Llegué a una casa y un inquilino, le pregunto a la señora qué casa habían visto más niños con esta señora, porque alguien las vio pasar. Yo preguntando, entonces no, yo no sé nada, dijo la señora, pero el Candela sabe. Entonces yo la pillo de sorpresa y digo, ¿qué es lo que sabe el Candela? Entonces me dijo que allá abajo hay 3 niñitas muertas más. Y llegaron Carabineros como una hora y media o 2 horas después, en la tarde, casi oscuro, fuimos a recogerla. En realidad estaban las 3 niñas muertas. Entonces ahí empezamos a ver la libreta de matrimonio y faltaba una niña, que era la mayor. Y empezamos a buscar a la niña y la encontramos como unos 200 metros de donde mató a la señora. Este hombre de campo tiene su propia hipótesis del crimen. Está convencido que Jorge del Carmen Valenzuela violó a una de las hijas de su pareja, Rosa Rivas. Pienso que el muchacho violó a la de 6 años. Y ahí empezó el crimen. El muchacho violó a la niñita y le metió el vestidito en la boca, los dientes le salieron por acá. Y la que estaba al lado, la chiquitita, esa no tuvo idea qué le pasó a su hermana. Porque ahí murió, y otra que estaba como a unos 13, 14 metros, cuando llegamos nosotros ahí, estaba llorando, estaba como que había estado llorando ahí, escondida, y ahí mismo la mató. Serían como las 5 de la tarde. La Rosa me había traído vino de donde el manco. La versión oficial, sin embargo, dice otra cosa. Era la tarde del 20 de agosto de 1960. Valenzuela había despertado de una feroz curadera y había querido seguir bebiendo,
para lo cual intentó robar la pensión que debería haber cobrado su pareja. La mujer no tenía el dinero, lo que provocó la rabia del chacal, quien tomó una improvisada guadaña y comenzó a dar muerte a los integrantes de la familia. Fue este crimen espantoso el que hace más de 40 años inspiró al cineasta Miguel Litín a hacer la película que inmortalizó el caso. Fui seducido por la historia de un hombre que se rehabilita, que se reconstruye a sí mismo, que se convierte en otra persona y que en ese momento es fusilado. La gran paradoja chilena en realidad, que uno puede llegar a ser otro, pero sin embargo hay un destino. Es como la tragedia griega, hay un destino en la cual ya está determinado su final. El reconocido escritor y cantautor Patricio Mans tiene un vínculo especial y único con la historia del chacal de Nahuel Toro. Trabajaba en Radio Balmaceda cuando fue enviado a cubrir la noticia. Fue el último periodista en hablar con el criminal antes de ser fusilado. Patricio le contó por qué hizo lo que hizo, ¿no? Bueno, era pelea de curado, no es que él la odiara a la vieja, ni mucho menos, sino que lo que pasa es que la vieja le pegaba. Era esa vieja mal genio, además tenía que mantener a 5 chicos, y a él, pero a él se lo felpeaba mucho. Y eso a él le molestaba. Entonces un día me dijo, ya me sacó los choros del canasto porque me tiró fuera de un boliche, la gente se reía. Y yo vi una guadaña que andábamos trayendo y la habíamos dejado afuera y dije, ya, esta vieja la voy a esperar con la guadaña que iba a echar el tiro. Y las chicas huyeron por ahí, se metieron, viendo que estaban matando a la madre, se escondieron entre medio de unas flores, de unos pastos ahí. Y yo le dije, pero ¿por qué la mataste a las chicas si no te habían hecho nunca nada? No, el problema es otro, me dijo. El problema es que, ¿cómo las iba a dejar viviendo solitas? Me dijo. Y yo ya tenía que huir o me iban a agarrar preso y la vieja estaba muerta, me dijo. ¿Y qué hacemos con 5 niñas? Me dijo. Entonces decidí matarla. Tú tienes que pensar que era un hombre que vivía en un estado distinto, en un estado de barbarie, podríamos decirlo, ¿no? La razón que él da para la muerte, dice cuando le preguntan ¿por qué mataste a las criaturas? Y él contesta, para que no sufrieran los pobrecitos. Y yo creo que eso es verdad, creo que eso está en él. Yo creo que él vio estos seres humanos, estos chiquititos, ¿no es cierto? Y vio a esta mujer en esta miseria tan grande y vio qué es lo que se les venía por delante, que era su propia vida. O sea, vio reflejada en ellos lo que era también su propia vida. Jorge del Carmen Valenzuela Torres nació en San Fabián de Alico, en la precordillera de Chillán. 3 factores caracterizaban a su familia: el analfabetismo, el consumo excesivo de alcohol y la violencia intrafamiliar. Cansado de las constantes golpizas, a los 9 años huyó de su casa. Los registros policiales de la época dicen que Valenzuela cometía esporádicamente hurtos y robos de poca monta. Tenía varios apodos. Algunos lo llamaban el Trucha o el Campana, aunque el más conocido en la zona era el Canaca. Vivía de trabajos esporádicos en los fundos del sector. El poco dinero que ganaba se lo tomaba en la cantina más cercana. No era extraño verlo deambular zigzagueante y con la mirada perdida por los caminos polvorientos de los campos de Chillán. En 1960 conoció a la viuda campesina Rosa Elena Rivas Acuña, quien vivía con sus 5 hijos. Expulsados de su casa, debieron refugiarse en el sector de la isla, muy cerca del río Ñuble. ¿Anda buscando algo? ¿Se le ofrece algo? ¿Me podría convidar a agüita por servicio? Sus condiciones de vida eran muy precarias. Los cronistas de la época las describen como primitivas. Rosa criaba gallinas y se ganaba unos pesos lavando ropa de sus vecinos. Este fue, para mucha gente, el crimen más horrendo que ha pasado en Chile nunca. Que una mujer y 5 hijos. 5 hijas, sí.
¿Qué le pasó a usted, don Exequiel, cuando encontró todo esto? Imagínate, terrible, porque niños que no tienen inocentes. Todavía una niñita de 12 años no se preocupa de la muerte, porque si no la tiene cerca, la tiene muy lejos. Yo la tengo más cerca, la muerte que ella. Entonces, terrible, porque se buscó se creía que estaba por ahí con el muchacho, pero buscamos por todas partes, no, en ninguna parte estaba. Jorge del Carmen, o el Canaca, como lo conocían en esa época, no era ni siquiera de acá, y fue el que le dio el nombre a Nahuel Toro para siempre. Para siempre, ese sí. No, yo no lo conocía, lo conocí cuando lo trajeron a hacer la restitución de escena. La captura de Jorge del Carmen se concretó solo un mes después del cruel asesinato múltiple. El país celebraba las fiestas patrias cuando en la comuna de Peumo los dueños de la fonda Los Tres Mosqueteros se percataron de la presencia del chacal. La reconstitución de Siena duró 1 hora y media y convocó a decenas de curiosos que pretendían lincharlo. La prensa de la época resaltaba la indiferencia del chacal y lo llama incluso bestia humana. ¿Dónde estaba ella cuando le pegaste? Yo estaba ahí recostado y ella estaba arreglando el juego ahí y me retaba porque yo la había traído de los encinos. A mí me dio rabia y entonces agarré un cuchillón que estaba a mi lado y le pegué con el palo. Después de 55 años del brutal crimen, no resulta fácil encontrar en Nahuel Toro a alguien que haya tenido la oportunidad de ver a Jorge del Carmen Valenzuela. Pero todos los escasos habitantes de esta localidad de la comuna de Coihueco conocen la historia del chacal. Hola, buenos días. Buenos días, señor. La puedo molestar un segundo, ¿no? Con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Margarita Cáceres. Margarita, estamos buscando Nahuel Toro. ¿Esto es Nahuel Toro? Sí, señor, este es Nahuel Toro. No hay casas ni nada, ¿no? Sí, ahora hay más casas que antes. Margarita, ¿usted es de acá, de Nahuel Toro? Sí, señor, de Nahuel Toro. ¿Ha vivido siempre acá? Siempre acá. ¿También en la época del chacal? Sí, señor, en la época del chacal también. Fue terrible lo que pasó, ¿no? Sí, muy terrible. ¿Y usted estuvo de acuerdo en que lo fusilaran o no? No, señor. ¿Pesa lo terrible que hizo? Sí, pues lo terrible, pero es que no veían de lo fusilado porque él era como un pajarito, se puede decir, y allá le enseñaron a leer, lo educaron y todo, no veían de lo hecho eso, pues. Claro que un pecado harto grande lo que hizo, pero le vamos a hacer. Esta era la tierra de don Ezequiel Dinamarca. Sí, señor, en esa época era la tierra de don Ezequiel Dinamarca. ¿Y la gente buscó el chacal durante muchos días? Sí, y sí, incluso lo pillaron en una, parece que era un 18, si no le miento. Lo pillaron bailando en una fonda. Exactamente. Después de varios meses de investigación, el juez del crimen, Gabriel Poblete, condenó al Canaca a 30 años y 7 días de presidio. La prensa y la opinión pública hicieron notar su indignación, lo que parece haber tenido eco en la Corte de Apelaciones de Chillán. En una resolución escrita a mano, condenó a Jorge del Carmen a la pena de muerte. La Corte de Apelaciones de Chillán declara que el reo Jorge del Carmen Valenzuela Torres queda condenado a la pena de muerte. Tras ser detenido, la vida del Canaca sufre un brusco cambio, pues es en la cárcel de Chillán, por muy contradictorio que suene, donde Valenzuela pasa sus mejores años. Empezó a humanizarse, porque lo primero que un interno que cae en la cárcel logra es descubrir que en la cárcel también hay humanidad.
el sacerdote Eloy Parra fue quien lo asistió y, según muchos, fue quien realmente lo transformó. Después del tiempo que este niño estuvo en la cárcel, continuó en la cárcel él fue aprendiendo. Él fue aprendiendo a ser persona, aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a conversar con sus demás compañeros, se llevaba bien. En la cárcel él juega la pelota, en la cárcel aprende un oficio, en la cárcel aprende a hablar con otros seres humanos iguales a él. Padre, él está arrepentido de sus pecados, Padre. Sin duda, sin duda. La redención en la cárcel no es solamente gracias al cura. No digo que no tenga participación, pero gran parte de la redención es que por primera vez él sociabiliza con personas. Yo creo que esta redención tiene que ver también en que estuvo la cárcel, por terrible que sea la cárcel, era mejor que su vida fuera de la cárcel. ¿Qué hacía el padre Parra con los reclusos? Les da la asistencia espiritual a todos los reos. Le hablaba de Dios, lo aconsejaba, era muy buen sacerdote, ya la sotana puesta. Y Jorge del Carmen se entregó a eso, ¿no? Se entregó a él, pues. Se convirtió en creyente. Se convirtió en creyente Jorge del Carmen. Filadelfio Faúndez estuvo preso varios años en la cárcel de Chillán. Los otros reos le contaron en detalle cómo fueron los años vividos con el canaca. Los presos lo querían mucho el canaca, ¿no? Sí, todos compartían con él. ¿Y por qué cree usted que lo querían tanto? Porque era buen hombre, compartía con todos, jugaba a la pelota, iba a la escuela, igual como todo. Bueno, era muy observador, se allegaba a los internos que elaboraban algún tipo de oficio y con la intención de aprender. Durante 3 años el canaca esperó su condena final. Confirmada la pena de muerte, su única salvación era el indulto. La polémica fue intensa, pues la opinión pública no entendía por qué había que matarlo si ya estaba rehabilitado. Y todos pensamos que iba a producirse una voz de la justicia dándole una oportunidad para seguir viviendo, porque era muy joven, ¿no? Entonces el gran drama también del padre Eloy es que preparó un hombre para la vida y se lo arrebataron para la muerte. En la cárcel los gendarmes y el propio alcaide, Alfonso Piedra, le hicieron un informe al entonces presidente Jorge Alessandri, donde aseguraban que Valenzuela era un hombre nuevo. Pero el indulto nunca llegó. Con declaración de que el reo Jorge del Carmen Valenzuela Torres queda condenado a la pena de muerte. ¿Qué les pareció que no le dieran el perdón y que finalmente lo fusilaran? Estuvo malo porque para la justicia valía el hecho nomás, pero para Gendarmería cumplimos nuestra labor. Incluso cuando lo iban a llevar a fusilar, le decían los reos por las ventanas: ¡Canaquita! ¡Canaquita, no te mueras, Canaquita!, le decían. El Chacal creyó que lo iban a indultar, ¿no? Él creía. Me preguntó en un momento dado. Yo le dije: mira, hay mucha gente trabajando por ti. Están tratando de hablar con el presidente o con no sé quién, el ministro, porque tu caso es muy difícil. Le dije: hay gran debate en el país sobre esto. Todo el mundo te conoce y todo el mundo opina de ti, entonces unos dicen sí, otros no, en fin. Un día antes del fusilamiento, Patricio Mans le pidió una entrevista al Chacal de Nahuel Toro. La exigencia del condenado fue una sola. Y tráigame un vinito, el último. Y yo le dije: bueno, le dije, para despedirme, la botella te la tomé y le dije como a las 4 de la mañana, 5. No antes, le dije, porque se mata con el alba, con la luz del día, no con la luz de una ampolleta. Tú ves amanecer, te llegó la hora. En ese momento mándala al seco para que tenga efecto el tiro. Mans recuerda hasta hoy las últimas palabras de Valenzuela. En fin, me dijo, yo ya terminé mi vida.
Así que me va a pegar el garrotazo mañana y no sabe lo que se lo agradezco, me dijo. Porque voy a llegar con el corazón calientito al fusilamiento. Pero no es como se dijo que llegó tan arrepentido, ¿no? No, si es que él consideraba que lo que había hecho era justo. Cuando se despidió de él, sabiendo que ya no había indulto, que lo iban a matar, ¿le pasó algo a usted? Sí, yo me puse a llorar cuando salí de la cárcel. Pues no pude dar vuelta a la cosa. Cuando el Chacal de Nahuel Toro enfrentó finalmente al pelotón de fusilamiento, entendió dos cosas. Uno, que su muerte era inminente, porque el presidente de la República y la justicia le habían negado el indulto. La segunda es que, habiendo tomado conciencia de la gravedad de sus crímenes, para Jorge del Carmen Valenzuela Torres no habría perdón en esta tierra. La fría madrugada del 30 de abril de 1963, todo Chile estaba atento al cumplimiento de la condena. La noche anterior, Jorge del Carmen escribió algunas cartas de despedida, y una especialmente dirigida a los gendarmes del penal. A ellos agradeció la atención que la sociedad le negó por tantos años. En la Plaza San Francisco, frente a la cárcel, hubo vigilia toda la noche. El pueblo pedía clemencia, los mismos que 3 años atrás quisieron lincharlo tras su captura. Patricio Manz, en su calidad de periodista, fue testigo directo del fusilamiento. Entonces yo me senté, me instalé, digamos, en la primera fila, aquí estaba y de repente llega el Chacal primero. Se nota que lo habían golpeado, porque el buen, claro, estaba durmiendo, medio curado, y lo sacan para llevarlo a matar. Lo instalaron en una cosa extrañísima, un poste con un asientito. Entonces le amarraron los pies al poste abajo, le amarraron la guata al poste, le amarraron la frente al poste y quedó así inmóvil y estaba vendado. Y yo miraba esto como una cosa, no sé, yo no había visto nunca algo así, ¿no? Y yo creo que muy poca gente ha visto. Esa es la primera vez que permiten a los periodistas ver el fusilamiento, verlo y grabarlo y todo. Y entonces de repente se acerca un cura y el cura le empieza a hablar y era toda una parafernalia que hizo, porque empezó a hablarle al oído, Domino Fopisco, no sé qué eso, ¿verdad? Y empezó a retroceder y a subir la voz. A la voz de mis plegarias, en el día de la angustia te llamo porque sé que me oyes. No hay Señor en los... Entonces de repente se abre una puerta allá y vienen como 5 o 6 hueones. 7, no sé si eran 5 o 7. Y salen y cada uno agarra su cosa, se ponen ahí 3 adelante con rollo en el suelo, 4 parados acá vestidos de blanco con zapatillas. Entonces el oficial baja la espada. ¡Pah! Los disparos impactaron en su corazón y en su tórax. Así moría el joven temporero de 23 años llamado el Chacal de Nahuel Toro. Bueno, para un cabro que tenía 20 años, que estaba empezando en el periodismo, cubrir un fusilamiento y hacer en la última entrevista a un condenado a muerte, de haber sido lo de haber marcado, ¿no? Claro que marcó. Bueno, yo cuando entré a verlo tenía 20 años y cuando salí tenía 40. Lo que vi me marcó y además se me abrió un mundo de cosas, de interrogantes. ¿Es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Esto es justicia? Después fui con él en un carretón, lo pusieron en un carretón tirado por bueyes. No había nadie con él. Y yo me senté al lado del ataúd donde lo habían puesto. Y tomé algunas fotos y empecé a pensar en eso, ¿no? En la soledad del huevón yéndose para allá. Lo estaban llevando a un lugar que le tenía previsto, donde iban a enterrarlo. Entre las cartas que escribió Valenzuela antes de morir, hay una dedicada a su amigo Víctor Quijada. Me despido muy cariñosamente y también le deseo mucha felicidad. Yo ya me voy para la otra vida. Adiós, amigo.
En el cementerio de San Carlos, el nombre de Jorge del Carmen es venerado como si se tratara de un santo. Parece contradictorio y absurdo, pero la redención que alcanzó tras las rejas antes de ser fusilado parece explicar la devoción que la animita del Chacal de Nahuel Toro genera hasta el día de hoy. No hay mejor manera de explicar lo que es el perdón y la redención que la historia de Jorge del Carmen Valenzuela Torres. Han pasado 55 años desde su alevoso crimen y sin embargo las placas, acá en el cementerio de San Carlos, por los favores concedidos, tienen que ser removidas cada tanto de este sitio que hoy es de fervor popular. Fervor y agradecimiento para el Chacal de Nahuel Toro. Y aquí se despide su hijo, nacido de sus entrañas, las cenizas de tu hijo criminal, las cenizas de tu hijo criminal.